Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, vamos a Proverbios 27:17 y dice la palabra: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Siguiendo la línea de mensajes de la palabra, hoy en estos minutos quiero compartir nuestra charla que hemos llamado el perdón familiar. El perdón estudiado a partir de la Biblia es un valor espiritual y también es un factor vital del carácter cristiano y es imprescindible para lograr cualquier relación humana, y en este caso la relación familiar. Donde existen seres humanos existirán diferencias y conflictos. Por consiguiente, si nuestra familia está formada por seres humanos, entonces es un hecho inequívoco que en nuestra familia existirán diferencias. Y las diferencias, si son tratadas sin sabiduría, generan conflictos. Y esto es porque nosotros, los seres humanos, somos seres imperfectos. Colosenses 2:10 en la parte A, Pablo nos dice: y vosotros estáis completos en él. En otras versiones dice que somos perfectos. Nosotros, los cristianos, somos completos en el hecho de que Cristo está en nosotros. Pero en el término perfección, de jamás fallar, nadie lo es. Solo Cristo es el varón perfecto. En cualquier familia, cada miembro de la familia es diferente uno al otro. Y eso es lo que le da diversidad y carácter a cada familia. En el Proverbio 27:17 nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este proverbio marca una verdad muy contundente en el área de las relaciones humanas. En la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, este versículo dice: el hierro se afila con hierro, y el ser humano aprende de sus semejantes. Y tiene sentido. Para sacarle filo a un cuchillo, solo se logra con la fricción con otro metal, una lima. Y en ese proceso el filo aparece en el cuchillo. Otros utilizan la piedra de amolar. Pero de igual forma tiene que haber un proceso de fricción para sacar el filo. Una flecha, si la punta es metálica, tiene que tener filo. ¿Cómo se saca el filo? Con otro hierro. Y en este proceso hay fricción que posteriormente da como resultado un metal o una flecha afilada. En nuestra familia hay fricciones de hierro con hierro. Que el hijo tiene preguntas de la Biblia porque en el colegio o en la universidad las corrientes humanas y filosóficas dicen cosas diferentes a la palabra de Dios, y viene y te dice a ti, papá o mamá, y te pone los peros y te pone a cuestionar tu fe. Pero tú, como padre, como guía espiritual, vienes y estudias la palabra de Dios y te preparas en la palabra para poder explicar a tu hijo que esas corrientes no tienen fundamento. Y es ahí cuando empiezas a crecer en el conocimiento de la palabra. Tu forma de ver la Biblia cambia, aumenta tu fe, porque empezaste a entender muchas cosas y experimentas un crecimiento espiritual. Pregunto, ¿cómo llegaste a esto? Porque tu hijo, que es otro hierro, te sacó filo. De igual forma, tu hijo, al recibir tu enseñanza, empieza a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra, y ya se da cuenta que las corrientes del mundo son solamente eso, corrientes del mundo, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra siempre estará. Pregunto, ¿cómo logró tu hijo esto? Porque tú, que eres otro hierro, le sacaste filo. Pero quiero decirte, hermano, que en el proceso de sacar filo va a haber fricción.
Y cuando usted fricciona un hierro, se calienta. Y es cuando en la familia se calienta el ambiente y se agudiza el ambiente y habrán problemas. Pero depende de nuestra sabiduría y perseverancia para poder sacar el filo deseado a la punta metálica o a esa flecha o a ese cuchillo. Dice un salmo que habla de la responsabilidad que tenemos que preparar a nuestros hijos. El Salmo 127, 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada del vientre, como saetas. Una saeta es una flecha. Entonces quedaría así el versículo: como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, de saetas o flechas, de hijos preparados en la palabra. No se dice el versículo: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padres, hombres que me escuchas, tú preparas a tus hijos como flechas en el camino de Dios. Dice el Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, cuando tus enemigos, lleguen a tu puerta, si has preparado bien a tus flechas, tus hijos saldrán a tu defensa. Te demoraste toda tu vida preparándolos. Eso quiere decir que cuando lleguen tus enemigos, estarás viejo y sin la vitalidad de un joven. Pero como tienes hijos bíblicamente forjados, ellos saldrán con la vitalidad del joven en tu defensa. ¿Cuántos ministros del Evangelio en esta época de COVID-19 están recibiendo apoyo de sus hijos en la iglesia manejando la tecnología? Porque tú, de eso, solamente sabes enviar mensajes por WhatsApp. Muchos ministros están siendo apoyados por sus hijos por ellos en la tecnología o en diferentes áreas para poder hablar de la palabra de Dios a través de las redes. Esas son las flechas que dice la palabra de Dios. Y gloria a Dios por esa palabra. Pregunto, ¿te gustaría que tus hijos te acompañaran en las épocas difíciles de tu vida? El Salmo habla de preparar a los hijos en la palabra como una flecha. Mire lo que estoy diciendo: preparar a los hijos en la palabra como una flecha. Y en el caso del esposo, el esposo también puede ayudar a su esposa para que ella también sea una flecha poderosa. La mujer se puede proyectar profesionalmente, pero desafortunadamente muchos hombres le dicen a la esposa: es que tú ya eres vieja para eso. ¿Y quién cuidará a los hijos? Y eso, hermano, aparte de ser maltrato a la mujer, también es una mala decisión suya. Porque la mujer, después de forjada como flecha, también te puede contribuir para que su esposo sea una gran flecha. Porque en la familia debe ser de bendición el uno al otro. Yo doy, tú me das, tú ganas, yo gano. Bendición el uno al otro entre sí. Así es la familia. Dice el Proverbio 27:17: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Por eso, mis hermanos, quien no tiene una familia, ya sea por haberla perdido, por haberla abandonado o por preferir no vivir en familia, se pierde del privilegio de estar entre otros metales que le van a sacar filo. Es decir, se pierde del privilegio de la convivencia familiar, el cual es imprescindible para madurar y crecer como ser humano y cristiano completo. Fuimos creados para estar en familia, mis hermanos. Nadie fue creado para vivir en soledad, porque eso no es el objetivo divino. No es bueno que el hombre esté solo. Nadie puede vivir en soledad, aislado del mundo, aislado de la familia. Que me abandonó mi padre. Bueno, pero tienes más familia.
Es que mi madre y mi padre me botaron en una canasta en el parque. Bueno, pero pudiste crecer en una casa hogar, en un hogar de paso, qué sé yo. Pero nadie vive solo, porque Dios sabe que necesitamos estar en familia. Un esposo que abandona a su esposa e hijos se priva de la oportunidad de realizarse como padre y de vivir en familia. Y también hay mujeres que lo han hecho. Pero este no es el orden de Dios. Dios quiere que aprendamos a vivir en familia. Para poder vivir en sociedad hay que saber vivir en familia. Dice el proverbio, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y aquí la palabra aguzar significa sacar punta. Y sacar punta con fricción. Con otro metal que lo golpee y le genere fricción. Y no es complicado entender que la fricción le produce al metal un desgaste para que entonces quede afilado y sea útil. Lo que sí parece complicado de entender a muchas personas es que las fricciones o las diferencias entre los miembros de una familia hacen la misma función que el hierro que golpea y afila la flecha o a la espada que se está fabricando. Dios, hermanos, Dios nos creó diferentes para que una vez estando juntos en familia, nuestras diferencias, en lugar de dividirnos, como algunos piensan que las diferencias son para alejarte de la gente y dividirte, las diferencias están para darnos oportunidades de trato, para madurar y forjarnos en el carácter de Cristo. Por ejemplo, el padre de familia, el varón específicamente, si cada vez que surge una diferencia entre tú y tu esposa, optas por hacer una barrera, imponerte físicamente, aparte de que estás haciendo un maltrato psicológico y físico, entonces no vas a crecer en el carácter de Cristo. Por una sencilla razón, porque las diferencias y las fricciones matrimoniales son para crecer y dar como resultado un mejor matrimonio y una mejor familia. Y si las diferencias y las fricciones no las asimilas a tiempo, vas a afectar a toda la familia. Y al igual que esto, aquí también hay mujeres que toman esas malas decisiones, porque a muchas les puede más el rencor y el no querer asimilar las diferencias y las fricciones, afectando a la familia también. Pero usted me dirá, pastor, mi esposa no es cristiana. Bueno, en la palabra te habla de eso. Primera de Pedro 3, 1 al 7 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea en que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Conclusión de la operación. Dele un buen ejemplo a su esposa, para que con tu testimonio ella se convierta. Hermanos, ¿qué mujer no desea tener un esposo irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, aptos para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable,
apacible, no avaro, que gobierne en su casa y tenga a los hijos en su gestión. No un neófito. Dígame, ¿qué mujer no desea un hombre así? Pero así dice la palabra. Porque así es la palabra. Dios es contundente y claro para corregirnos. ¿Tu esposa no es creyente? Listo, conviértela con tu ejemplo. La palabra de Dios es contundente y clara para corregirnos. Ahora, pregunto, ¿has tenido fricciones y conflictos en tu casa? Sí, en todas las casas las hay. Hay conflictos. Sigo preguntando, ¿son comunes las diferencias en la familia? Claro que sí. La pregunta entonces sería, en estos casos que viene, en estos casos donde hay fricciones, ¿sí? Y hay diferencias, la pregunta sería, ¿qué viene después del conflicto y la diferencia? La pregunta aquí no es si hay conflictos, ya sabemos que los hay. Entonces aquí nos preguntamos es, ¿qué viene después del conflicto? ¿Enojo? ¿Gritos? ¿Maledicencias? ¿Maldiciones? ¿Amargura familiar? ¿Ofensas? ¿Violencia? Y como resultado de todas estas cosas maltratadas en la fricción, separación. Y esto es paz, y esto pasa si no se detiene a tiempo la diferencia. Si no sabemos asimilar las diferencias y las fricciones a tiempo. Salomón nos dice en Eclesiastés 10:18, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Pregunto, ¿usted puede impedir que llueva sobre su casa? ¿Que llueva en el techo de su casa? ¿Usted puede impedirlo? No, no se puede impedir. Sigo preguntando, ¿se puede impedir que haya diferencias y conflictos en la familia? No, no se puede impedir. Sigo preguntando, ¿se puede garantizar que en la casa nunca habrá una ofensa entre los miembros de la familia? No. Hermanos, no podemos evitar que llueva sobre nuestra casa, pero sí podemos evitar que el agua se filtre en nuestra casa. Se debe impermeabilizar la casa para evitar que el agua se filtre. De igual forma, no podemos impedir las diferencias y conflictos en la familia, pero sí podemos pedir perdón. Ya sea perdonando o pidiendo perdón. Y esto se tiene que hacer cada vez que haya diferencias y conflictos para impermeabilizar nuestra familia. Pregunto, ¿qué haces para que en tu familia no hayan rencores? Hay que perdonar y también hay que pedir perdón. Siempre que haya una ofensa, un detalle muy importante en el proverbio es que hierro con hierro se afila. Y así el hombre afila el rostro de su amigo. Ese es ahí un detalle fuerte ahí. La palabra rostro aquí habla de una confrontación. Pero no una confrontación de guerra, sino una confrontación que lleva como propósito reconciliar, solucionar y formar carácter en la otra persona. ¿Sí ve la diferencia de esta confrontación? Dice, y así el rostro afila, así el hombre afila el rostro de su amigo. ¿Por qué en el rostro de su amigo? Sencillo, porque en el rostro se nota cuando alguien ha sido ofendido. Pero también en el rostro se nota cuando alguien que te ha ofendido te pide perdón. A los únicos, hermanos, a los únicos que no les gusta que se les pida perdón son a los orgullosos. Tú vas y confrontas
no para guerra, sino para solucionar. Tú vas y confrontas a la persona y le dices, oye, ven acá. Si te ofendí, perdóname. Y el rostro cambia. Y el ambiente cambia. Y se mejora la relación. Hombres que me escuchan, uno de los más grandes retos que tenemos en la relación familiar es que no solo seamos familias formadas por padres e hijos, sino que seamos familias equilibradas en donde cada integrante toma el lugar que le corresponde en la familia. Es que hasta el mismo Jesús nos enseñó esto. Mateo 12:47 dice, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, o sea Jesús, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió sus manos hacia sus discípulos y dijo, he aquí a mi madre y a mis hermanos. O sea, he aquí a mi familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que de los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La familia, hermanos, en la familia está formada por aquellos que a pesar de las fricciones y conflictos pasados, están basados en el perdón y hacen cosas comunes. Y luego más tarde, antes de ser arrestado y llevado a la cruz, el mismo Jesús le dice a sus discípulos, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y los discípulos se convirtieron en su familia. El reto más grande es que seamos en la familia todos amigos. Claro está, sin olvidar el equilibrio en donde cada integrante de la familia toma el lugar que le corresponde en la familia. Los padres son padres, los hijos son hijos, a pesar de que nos tratamos como amigos. No olvidemos nuestra familiaridad y ese equilibrio que debe haber en la familia. Y esto es un reto para poder cumplirlo. Y para eso se necesita la sabiduría de Dios. Desgraciadamente muchos hogares cristianos justifican los errores de convivencia en el hogar, refugiándose en que no somos perfectos. Y esas faltas familiares se vuelven una costumbre, dañando el testimonio de Cristo ante el mundo que los mira. Y esto pasa porque a pesar de que se dicen ser cristianos, jamás se disculpan, jamás piden perdón, y mucho menos jamás perdonan. Y jamás hay disposición de perdonar. Y como no sabemos perdonar, el maltratado termina siendo maltratador. Y el maltratador termina siendo más maltratador. Porque la fricción y el conflicto se transforma en rencor y en odio. Y esto dentro de la familia, si no lo sabemos manejar, si no sabemos vivir en familia, no sabremos vivir en sociedad. Y hermano, disculparse es necesario. El no disculparse, el no pedir perdón después de haber ofendido, es un asunto muy grave entre cristianos. En el mundo es pan de cada día. En el mundo que no conoce de Cristo es pan de cada día. Pero entre cristianos es muy grave este asunto de no pedir perdón. Hermanos, ¿sabe por qué hay tantos movimientos en contra de los hombres, en contra de esto o aquello? Hay desfiles de mujeres gritando contra los hombres, contra los jóvenes, jóvenes gritando contra los padres, protestando contra los hijos, contra la familia, contra la iglesia, protestando contra todo. Todos ellos tienen una cosa en común.
Todos ellos en algún momento de su vida fueron maltratados y ahora protestan en contra del maltrato. ¿Cómo? Maltratando. ¿A quién? A los que no están de acuerdo con ellos. Porque es la única forma que aprendieron. Utilizando el maltrato físico, verbal y psicológico para imponerse. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que cuando lo maltrató no pidió perdón y menos enmendó su error. ¿No han visto esa imagen donde el hombre que golpea a la mujer le pone un ojo morado y ese tipo tiene el descaro de llamarla y decirle, ay, miremos a ver, ay, ¿sí ves lo que me haces hacer? En vez de pedir perdón y buscar que lo perdonen. El maltrato termina, el maltratador termina siendo, el maltratado termina siendo maltratador. Porque no hay ni existe entre ellos perdón. Y el perdón, hermanos, es olvido. Y eso sí que es difícil para los que están en el mundo sin Cristo, perdonar y olvidar. Pero en Cristo es posible perdonar y olvidar. Pastor, es que no merece mi perdón. Ok, para ti Él no merece tu perdón. Yo solamente te hago una pregunta. Tú que estás pensando eso cuando me estás escuchando, es que ya no merecen mi perdón. Te hago una pregunta. Cuando llegaste a los pies de Cristo, ¿traías una gran cadena de pecados? Sí, Señor. ¿Merecías el perdón? No, Señor. Aún así Cristo te perdonó, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué no perdonas? ¿O acaso te crees más que Cristo, más que Dios para no perdonar? Si Él te perdonó y tú no merecías el perdón. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no perdonar también es pecado. O sea que si tú no perdonas, estás destituido también de la gloria de Dios. Así que si estás en Cristo, perdona, olvida, restaura. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Y para Dios el tema del perdón es un tema extremadamente importante. Porque para lograr el perdón de la humanidad, a Dios le costó y mucho. Le costó dolor. Le costó la sangre de su Hijo en la cruz y mucho dolor. Las personas creen que Dios estaba viendo el martirio de su Hijo tranquilo. No, Él estaba sufriendo igual que su Hijo sufría en la cruz. Por eso el perdón es tan importante y valorado por Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es donde nosotros tenemos que cumplir con la parte que nos toca para poder obtener el perdón. Es arrepentirnos, venir humillados ante Él, pedirle perdón y entonces disfrutar de nuestra reconciliación con Él. Y es por esto, y es esto lo mismo que tienes que hacer bajo la premisa, Dios, no lo vuelvo a hacer. Y esto lo tienes que hacer también en tu vida. El humillarte, el arrepentirte, llegar ante tu esposa o ante tus hijos, pedir perdón y disfrutar la reconciliación con tu familia. Bajo la premisa, esposa, hijos, no lo vuelvo a hacer. Porque no hay reconciliación si no hay perdón. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y si unimos estos dos versículos,
dice la palabra, por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante de su cruz. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si ve cuando unimos estos dos versículos lo que nos dice, somos miembros de la familia de Dios. Y los que somos de la familia de Dios lo sabemos y lo somos por causa de que Dios nos perdonó. Escuche esto, pertenecemos a la familia de Dios por causa de que Dios nos perdonó. Así que hermanos, es tiempo de pedir perdón. El tiempo de pedir perdón es ya. Y el tiempo de lograr la reconciliación con Dios y con tu esposa y con tus hijos es ya. Pero bajo la premisa de no lo vuelvo a hacer. Para que haya reconciliación, hermanos, hay que pedir perdón. Y para que haya perdón hay que pedirlo. Y para pedirlo hay que humillarse. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y todos, hermanos, todos quieren la reconciliación 70 veces 7, sí. Pero nadie quiere humillarse 70 veces 7. Nadie quiere hacerlo. Perdonar significa renunciar a una venganza o retaliación por la ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Hermano, yo pregunto, ¿usted ha calculado el valor que Dios le dio a su vida cuando lo perdonó? Todos los que hemos sido perdonados por Dios tenemos un valor invaluable. Tenemos una mancha roja y es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sigo preguntando, ¿cuánto vale tu esposa? ¿Cuánto vale tu hijo cuando tú los ofendes? ¿No vale acaso una disculpa tuya? ¿No vale acaso un pedir perdón? ¿O un no lo vuelvo a hacer? El perdón de Dios nos dio un valor invaluable en nuestra vida. Y entre nosotros en la familia debemos darnos también un valor invaluable el uno del otro. Esposa al esposo, esposo a la esposa, padre al hijo, hijo a los padres. Un valor invaluable practicando entre nosotros para poder pedir perdón y perdonar las faltas. Hermanos, al practicar el perdón entre nosotros, practicamos algo que Dios practica, y valga la redundancia, practica con nosotros a diario. La primera faceta del perdón es perdonar, que es lo fácil. La segunda faceta es ir a pedir perdón, que es lo difícil, porque esta última faceta compromete el renunciar al orgullo. Jesús dijo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y este versículo significa algo muy importante. Y es que primero yo perdono para poder ir a pedir perdón. Cuando dice Jesús perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está diciendo que hay personas que le piden perdón a Dios sin ellos perdonar a los otros. Pero también Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Si tú perdonas, entonces Dios te perdona. Y sigue diciendo Jesús, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Es por esto que la Biblia le dice a los hombres más adelante en 1 de Pedro 3:7, esposos, traten bien a su esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Pero miremos cuando el perdón no es un hábito y no se toma en cuenta en la casa. Hermanos, para el mundo que no conoce a Cristo, el perdonar no es un hábito. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos, repito, tenemos, y no debemos, tenemos que adoptar el hábito de perdonar. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra carne, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pregunto, ¿con tu comportamiento tu familia puede decir que eres un hombre verdaderamente cristiano? Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si hay algo, hermanos, que caracteriza a nuestro Dios, es el perdón. Si hay algo que caracteriza a Satanás, se llama traición y rencor. Hermanos, en la historia de José, él perdonó. Todo lo perdonó. Él pasó las duras y las maduras. Sin embargo, él perdonó. Daniel, un hombre de oración, era obviamente conocedor del amor y perdón de Dios. David, un hombre que cometió adulterio, un hombre que cometió sin número de errores, pero de David fue el único que Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios dice esto de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Porque si usted mira todos los salmos que dice en la Biblia, salmo escrito por David, en todos esos salmos que él escribió, siempre David está pidiendo perdón. Y David perdonó a sus hijos que lo persiguieron. Y David perdonó a Saúl que lo quería matar. David siempre perdonaba. Y siempre David pedía perdón. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque si hay una cosa que caracteriza a nuestro Dios, es el perdón. Porque David tenía un corazón que perdonaba y que pedía perdón. Por eso Pablo en Efesios 4:31 nos dice y nos exhorta diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo que Dios quiere es que tú perdones como Él te perdona a ti. Si logras esto, perdonar como Dios te perdona, adiós amargura, chao amargura. Y según la Biblia, la razón por la cual una persona no perdona ni pide perdón es por la amargura. Si no quitamos la amargura, esta desencadenará otra consecuencia que destruirá tu relación familiar. Tenemos que quitar la amargura de nuestra vida para no destruir nuestra relación familiar. Mire lo que la palabra nos dice en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y cuando dice contaminados se refiere a tu familia. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que el maltratado termina siendo maltratador? Y esto, hermanos, termina siendo maltratador por la amargura de su corazón. Porque tú no pediste perdón, ni fuiste a pedir perdón para restaurar. Y así contaminaste a tu familia. Y también pasa cuando no perdonas, te amargas y te contaminas. Y contaminas por consiguiente a todos. Hombre que me escucha, en la Biblia dice que tú sí puedes corregir. Pero también dice, no corrijas si tú antes no te corriges. Esto también va para las mujeres. A las mujeres también es igual. Puedes corregir, pero no corrijas si tú no te corriges primero. Porque muchos hombres piensan, ¿yo qué le voy a pedir perdón a mi hijo por haberlo gritado? Si yo soy su padre, más bien que él venga a pedirme perdón a mí por lo mal que se portó. Y se merecía el grito que yo le di. Hermanos, ustedes no saben cuánto, pero cuánto yo me arrepiento de esto. Porque en una época de mi vida yo pensé así. Y créame que me arrepiento de haber pensado así. Muchos hombres piensan que pedir perdón a la esposa o a los hijos es una forma de perder autoridad o es una forma de debilidad. Y quizás muchas personas que me están escuchando están pensando, pero es que yo me cansé ya de perdonar. Y para esto, para aquellos que se cansaron de perdonar, solo quiero decirle una cosa, que sin perdón no hay restauración. Si tú te cansaste ya de perdonar, analiza lo que te digo. Sin perdón no hay restauración. La Biblia dice 70 veces 7 perdonar. Eso quiere decir que son 70 veces 7 que hay que pedir perdón también, para que haya como resultado 70 veces 7 restauraciones. Y 70 veces 7 bajo la premisa de no lo vuelvo a hacer. Hermanos, ¿quiere saber el límite donde usted diga, no, ya no más? Hasta aquí llegó el tope, ya no perdono más. Le voy a decir cuál es el tope. El tope es hasta que Dios te deje de perdonar a ti. Ese es el límite, ese es el tope. Ese es el tope que Jesús enseñó. Imagina a Cristo lleno de rencor clavado en la cruz. No, así no lo ves. Él fue clavado en la cruz por amor.
y por el perdón que lograría por nosotros. Pero Cristo, cuando llegó al Calvario, fue crucificado en medio de dos ladrones, y él miraba a los que con él estaban, y habían ladrones, soldados romanos, gente del pueblo, mucha gente del pueblo gritando crucifíquenlo, otros muy pocos sufriendo porque lo iban a matar. Y Cristo, en vez de condenarlos, solo le pedía al Padre, Padre, perdónalos. Esto nos da a entender que solo Cristo tenía amor y perdón para nosotros, porque la llenura del corazón habla la boca, y de la boca de Cristo solo salió una bendición para nosotros. Padre, perdónalos. Con esa actitud, Cristo logró el perdón, que el Padre nos diera un perdón y gratis. Hermano, hoy es el momento de pedir perdón. Si ofendiste, pide perdón. Si te ofendieron, perdona y también pide perdón. Así que, hermano, el tiempo de pedir perdón es ahora, es ya. Y lograr la reconciliación con Dios, lograr la reconciliación con tu esposa, con tus hijos, bajo la premisa de Dios, esposa, hijos, no lo vuelvo a hacer. Para que haya reconciliación hay que pedir perdón, hermanos, y para que haya perdón hay que pedirlo, y para pedirlo hay que humillarse. Hoy vamos a orar humillados ante Dios. Vamos a orar humillados ante Cristo, pidiendo su perdón. Por eso te pido que repitas conmigo: Señor Jesús, yo hoy pido perdón porque con mis actos he ofendido a mi familia, te he ofendido a ti, he ofendido a Dios y he constrictado al el Espíritu Santo. Yo acepto hoy, Señor Jesucristo, que viniste a darnos el perdón de la salvación en la cruz. Te ruego que me selles con el Espíritu Santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y yo me comprometo a amarte, a honrarte y a alabarte por el resto de mi vida. Amén y amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.